Descubrí que mi prometida me mentía, lo que me llevó a descubrir su aventura con su jefe. Ahora su trabajo soñado y nuestro compromiso están en ruinas, pero me suplica una segunda oportunidad. Tengo 29 años, me llamo Oliver, y estaba comprometido con una mujer increíble llamada Amelia, de 27 años. Nos conocimos hace 5 años en un parque en Seattle. Yo estaba paseando a mi perro, Max, y ella estaba sentada en una banca, leyendo un libro mientras su Golden Retriever, Luna, jugaba cerca. Fue uno de esos encuentros de película, nuestros perros se llevaron bien de inmediato, y nosotros también. En poco tiempo, empezamos a salir. Amelia era dulce, brillante y ambiciosa. Trabajaba en una empresa de marketing y siempre hablaba sobre lo mucho que quería ascender. Yo también tenía mis metas. Soy ingeniero de software en una startup que está creciendo rápido. No éramos millonarios, pero vivíamos cómodamente en un apartamento en Capitol Hill y teníamos grandes planes para nuestro futuro. Hace un año, Amelia recibió la oportunidad que había estado esperando. Su jefe, Hudson, un hombre de unos 40 años, le ofreció un ascenso. Esto significaba más horas, más responsabilidades, y también viajes ocasionales. Me alegraba por ella, aunque me preocupaba un poco que pudiera ser demasiado estresante. Sin embargo, confiaba en ella completamente y sabía lo dedicada que era. Al principio, todo parecía ir bien. Amelia estaba emocionada por su nuevo puesto, y aunque a veces llegaba tarde a casa o tenía que trabajar los fines de semana, siempre intentaba compensarlo pasando tiempo conmigo. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios que no podía ignorar. Primero, estaba su teléfono. Amelia siempre había sido bastante abierta conmigo, incluso compartíamos contraseñas en caso de emergencia. Pero desde que comenzó su nuevo puesto, su teléfono se volvió casi un apéndice de ella. Si lo dejaba en la mesa y sonaba, rápidamente lo tomaba antes de que pudiera siquiera ver quién llamaba. Y cuando le preguntaba, decía que era trabajo, como si eso explicara todo. Luego estaban los viajes. Al principio, eran pocos y espaciados. Un viaje de negocios a San Francisco, luego a Nueva York. Pero de repente, se volvieron más frecuentes. Hudson necesita que lo acompañe, decía, como si eso fuera algo completamente normal. Lo acepté, porque no lo haría. Pero había algo raro en cómo hablaba de Hudson, casi con demasiada admiración. La gota que colmó el vaso llegó hace un mes. Amelia tenía un viaje de fin de semana a Chicago para una conferencia. El viernes por la noche, me envió un mensaje para decirme que había llegado bien, pero noté algo extraño en la foto que me envió desde su habitación de hotel, el reflejo en el espejo. Había un par de zapatos de hombre junto a la cama. Intenté no saltar a conclusiones. Quizás era algo que el personal de limpieza había dejado accidentalmente, pero la duda ya estaba sembrada. Cuando regresó el domingo, la confronté. Le mostré la foto y le pregunté directamente de quién eran los zapatos. Amelia se congeló, y por un segundo, pude ver el pánico en sus ojos antes de que intentara cubrirlo con una risa nerviosa. Ah, eso. Probablemente es del último huésped. A veces los hoteles no limpian tan bien. Pero su voz temblaba, y sabía que estaba mintiendo. Decidí no presionarla más en ese momento, pero algo en mí ya no podía confiar. Esa noche, cuando Amelia estaba dormida, hice algo que nunca pensé que haría, revisé su teléfono. Lo sé, es una invasión de la privacidad, pero necesitaba saber la verdad. Lo que encontré me destrozó. Había mensajes entre Amelia y Hudson, y no eran sobre trabajo. Eran textos coquetos, llenos de emojis y bromas privadas. Pero lo peor fueron las fotos. Había una selfie de ambos en lo que parecía ser un restaurante elegante, con copas de vino en la mesa. Y luego estaban los mensajes explícitos, detalles de encuentros que habían tenido en varios de esos viajes de negocios. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No sabía qué hacer. Cerré su teléfono y me senté en el sofá en la oscuridad, tratando de calmarme. La amaba, pero esto era demasiado. Pensé en despertarla y enfrentarla de inmediato, pero sabía que necesitaba un plan antes de hacer cualquier cosa drástica. La siguiente mañana, actué como si todo estuviera normal, pero por dentro, mi mente estaba en 1000 direcciones. Sabía que no podía simplemente barrer esto bajo la alfombra. Esa mañana fue una de las más difíciles de mi vida. Amelia parecía completamente despreocupada, como si no hubiera hecho nada malo, mientras yo apenas podía mantener una fachada neutral. Me preparé un café, fingí revisar correos en mi laptop, pero mi mente no estaba ahí. Todo lo que podía pensar era en los mensajes de ella con Hudson y lo que significaban para nuestra relación. Antes de irse al trabajo, Amelia me dio un beso en la mejilla, como si todo estuviera bien. Una parte de mí quería gritarle ahí mismo, pero me contuve. Sabía que confrontarla en ese momento, sin un plan sólido, sería un desastre. Necesitaba tiempo para procesar y decidir qué hacer. Después de que se fue, me senté en el sofá y respiré hondo. ¿Qué opciones tenía? Podía terminar todo de inmediato, pedirle que se fuera y nunca volver a verla. Pero había una parte de mí que no estaba lista para dejarlo ir sin obtener respuestas.
¿Por qué hizo esto? ¿Era algo puntual o había estado mintiéndome durante meses, quizás años? Y, más importante, ¿cómo podía enfrentar esto de una manera que me permitiera mantener mi dignidad? Decidí investigar un poco más antes de actuar. Sabía que Hudson era su jefe, pero no sabía mucho sobre él. Abrí mi laptop y busqué su perfil en LinkedIn. Hudson parecía ser el típico tipo exitoso, graduado de una universidad prestigiosa, con un historial de trabajos en empresas importantes, casado, con 2 hijos. La ironía me golpeó como un ladrillo. Este hombre, que predicaba profesionalismo en el trabajo, estaba teniendo una aventura con mi prometida. Me pregunté si su esposa sabía algo. Después de un rato, decidí que necesitaba pruebas más concretas, no solo para enfrentar a Amelia, sino también en caso de que todo se complicara. Así que llamé a un amigo cercano, Jack, que trabaja en seguridad informática. Le conté lo básico de la situación y le pedí ayuda. Jack, siendo el buen amigo que es, aceptó sin preguntar demasiado. Me ayudó a instalar un programa en la computadora de Amelia que copiaba automáticamente sus correos electrónicos en tiempo real a una carpeta segura en mi laptop. No me sentí bien haciéndolo, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier moralidad en ese momento. Esa semana fue una montaña rusa emocional. Amelia actuaba como si todo estuviera normal, pero yo estaba hiperatento a todo lo que hacía. Cada vez que tomaba una llamada en otra habitación o sonreía al mirar su teléfono, sentía que me hervía la sangre. Durante esos días, también comenzaron a llegar los correos electrónicos. La mayoría eran trabajo normal, pero de vez en cuando aparecía algo entre ella y Hudson que dejaba claro que su relación iba mucho más allá de lo profesional. Un correo, en particular, me hizo trizas. Hudson le había enviado entradas para un concierto exclusivo, y Amelia había respondido con un "eres el mejor. No puedo esperar para verte después del evento. Prometo que será una noche inolvidable. ¿Corazón rojo? Ese mensaje fue mi punto de quiebre. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí enfrentarla, pero lo haría de manera calculada. Esa noche, preparé todo para que no tuviera escapatoria. Guardé los correos electrónicos más incriminatorios en una carpeta, listos para mostrárselos, y ensayé lo que diría. Mi plan era confrontarla al día siguiente, cuando ambos estuviéramos en casa y no pudiera simplemente huir. Cuando llegó ese momento, mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Amelia llegó a casa como cualquier otro día, me dio un beso en la mejilla y comenzó a contarme algo sobre su jornada laboral. Yo simplemente asentí, esperando el momento adecuado. Finalmente, después de la cena, le dije, Amelia, tenemos que hablar. Ella levantó la vista, notando mi tono serio. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar despreocupada, pero podía ver un destello de nervios en sus ojos. No quiero rodeos, dije, sosteniendo su mirada. Sé lo de tú y Hudson. El color desapareció de su rostro al instante. Era como si todo el aire se hubiera escapado de la habitación. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, intentando recuperar la compostura. Saqué mi laptop y abrí la carpeta con los correos electrónicos. Esto, dije, girando la pantalla hacia ella. Todos estos correos, los mensajes, las fotos. ¿Vas a seguir fingiendo que no pasa nada? Amelia se quedó mirando la pantalla, paralizada. Después de unos segundos que se sintieron como horas, rompió el silencio. Oliver, ¿puedo explicarlo?, comenzó, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Explicar qué?, interrumpí. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. ¿Explicar cómo traicionaste nuestra relación con tu jefe? ¿Cómo mentiste sobre cada viaje de negocios? ¿O cómo planeabas continuar como si nada hubiera pasado? Ella comenzó a llorar, lágrimas gruesas que caían por su rostro. No es lo que piensas, Hudson y yo, fue un error. Algo que no debería haber pasado. Pero significa nada para mí. Tú eres a quien amo, Oliver. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. No significó nada, pero seguiste haciéndolo, respondí con una frialdad que ni sabía que tenía. ¿Cuántos viajes fueron, Amelia? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas mentiras? Amelia no podía responder. Solo sollozaba, su rostro enterrado en sus manos. Una parte de mí se sentía mal por ella, pero sabía que no podía dejar que el dolor nublara mi juicio. Esta no era una simple equivocación, era una serie de decisiones conscientes que destruyeron nuestra confianza. Necesito que te vayas, le dije finalmente. No puedo mirarte después de esto. Cuando le pedí a Amelia que se fuera, parecía como si no pudiera procesarlo. Levantó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas, y me miró como si esperara que cambiara de opinión. Por favor, Oliver, dijo con la voz rota. Déjame arreglar esto. Te amo. No quise lastimarte. Pero para mí, sus palabras no significaban nada en ese momento. ¿Cómo podría confiar en alguien que había traicionado nuestra relación de manera tan deliberada? Amelia, dije con calma, aunque mi corazón estaba destrozado. No hay nada que puedas decir o hacer ahora mismo que cambie lo que pasó. Necesito espacio. Tú necesitas irte. Ella empezó a llorar aún más fuerte,
pero finalmente asintió. Subió al cuarto y comenzó a empacar una maleta mientras yo me quedé en la sala, mirando al vacío. El sonido de sus pasos y el zumbido de la cremallera de su maleta eran casi insoportables. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras Amelia estaba arriba, decidí que no podía simplemente dejar esto así. No solo por mi propia tranquilidad, sino también porque Hudson, su jefe, también debía asumir su parte de culpa. Era un hombre casado con hijos, y había usado su posición de poder para involucrarse con mi prometida. Pensar en eso solo avivaba mi rabia. Cuando Amelia bajó con su maleta, se detuvo frente a mí por un momento. No quiero que esto termine así, dijo en voz baja, con lágrimas cayendo otra vez. Por favor, Oliver, dame una oportunidad. No respondí con firmeza. No después de lo que hiciste. Esto no se puede arreglar. Me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí y le señalé que saliera. Espero que encuentres a alguien que pueda perdonar esto, pero no soy yo. Amelia salió sin decir una palabra más. La vi alejarse, con los hombros hundidos, y cerré la puerta detrás de ella. Me apoyé en la puerta por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No me sentí bien ni liberado. Me sentí vacío. Después de que Amelia se fue, decidí dar el siguiente paso, enfrentar a Hudson. Sabía que sería un movimiento arriesgado, pero no podía quedarme con los brazos cruzados sabiendo lo que había hecho. A través de los correos electrónicos, había descubierto suficiente información sobre él, su dirección de correo personal, incluso el nombre de su esposa, Grace. Tenía las herramientas necesarias para hacerlo caer, pero necesitaba planificar cuidadosamente. Primero, reuní todas las pruebas en una carpeta digital, los mensajes, las fotos, los correos incriminatorios. También capturé algunos de los detalles más específicos de sus intercambios que dejaban claro que su relación no era solo profesional. Después, escribí un correo dirigido a Grace. Me tomó horas encontrar las palabras correctas. Quería ser directo, pero también compasivo. Sabía que estaba a punto de destrozar la vida de alguien, pero también sentía que ella merecía saber la verdad. El correo decía algo así. Asunto, algo que creo que deberías saber. Hola, Grace. No sé cómo empezar esto, pero siento que es mi responsabilidad contarte lo que he descubierto. Mi nombre es Oliver, y hasta hace poco estaba comprometido con Amelia, quien trabaja con tu esposo, Hudson. Lamentablemente, descubrí que Amelia y Hudson han estado involucrados en una relación que va más allá de lo profesional. Sé que esto debe ser devastador de leer, y no lo hago con la intención de lastimarte, sino porque creo que mereces saber la verdad. Adjunto algunas pruebas que respaldan lo que digo. Si necesitas más información o quieres hablar, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. De nuevo, lamento mucho que tengas que enfrentarte a esto. Atentamente, Oliver. Antes de enviar el correo, lo releí unas 10 veces. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras presionaba el botón de enviar. Me sentí aliviado y, al mismo tiempo, lleno de ansiedad. No sabía cómo reaccionaría Grace, pero sentía que había hecho lo correcto. Pocos días después, recibí una respuesta de Grace. Fue breve, pero contundente. Oliver, gracias por tener el valor de contarme esto. Estaba comenzando a sospechar algo, pero ahora lo sé con certeza. Tomaré las medidas necesarias. Lamento que también te haya afectado esto. Cuídate. No me esperaba una respuesta inmediata, pero su tono me dejó claro que había recibido el mensaje. Me pregunté qué haría ella con esa información, pero sabía que no era mi lugar involucrarme más allá. Había puesto la verdad en sus manos, ahora era decisión de ella cómo manejarla. Mientras tanto, el efecto de mi decisión comenzó a hacerse evidente en la vida de Amelia. Un par de semanas después de que se fue, me enteré a través de un amigo en común que Amelia había sido despedida. Al parecer, Hudson también estaba bajo investigación por parte de la empresa. Todo su ascenso soñado se desmoronó rápidamente. Me sentí culpable por un momento, pero luego recordé que ella se había puesto en esa posición. Si no hubiera engañado, si no hubiera mentido, nada de esto habría pasado. Era difícil no sentir una extraña mezcla de justicia y tristeza al ver cómo todo se desmoronaba. La vida seguía, pero no podía evitar sentir que el caos de las semanas anteriores seguía persiguiéndome. Después de enviar el correo a Grace y ver cómo todo se derrumbaba para Amelia, pensé que eso sería suficiente para cerrar este capítulo. Pero estaba equivocado. Las secuelas seguían apareciendo, como si el universo se asegurara de que todo el mundo recibiera su parte de justicia. Poco después de que Amelia fuera despedida, recibí un mensaje de ella. Lo ignoré al principio, pero cuando vi que insistía con llamadas y correos electrónicos, decidí atender una de sus llamadas, más por curiosidad que por ganas de escucharla. Oliver, por favor, empezó, con un tono desesperado. Solo dame 5 minutos. Necesito explicarte lo que pasó. Amelia, no hay nada que explicar, le respondí, tratando de mantener la calma. Vi los mensajes. Vi todo. ¿Qué más podrías decir que cambie lo que hiciste? Ella suspiró profundamente,
como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que lo arruiné, pero lo que sentía por Hudson no era amor, ni siquiera algo real. Fue una estupidez. Algo que se me salió de las manos. Tú eres la persona a la que amo. Todo lo demás fue un error. Un error que repetiste durante meses, le dije, cortando cualquier intento de excusa. No te equivoques, Amelia. Esto no fue un desliz, fue una decisión consciente. No sé qué esperas lograr llamándome ahora. Solo quiero que me perdones, dijo, su voz quebrándose. Por favor, Oliver. Estoy perdiendo todo. Te perdí a ti, perdí mi trabajo, y ahora estoy enfrentándome a una investigación en la empresa por algo que Hudson inició. Ese último comentario captó mi atención. ¿Qué significa eso de una investigación?, le pregunté, dudando de si siquiera quería saber más. Los recursos humanos están revisando todo lo que pasó, admitió. Grace envió las pruebas que les diste, y ahora están tratando de determinar si Hudson violó alguna política de la empresa al involucrarse conmigo. Eso me dejó en silencio por un momento. No había considerado cómo esto afectaría a Hudson más allá de su matrimonio. Parte de mí se alegraba de que enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero otra parte no podía ignorar que Amelia también estaba atrapada en ese fuego cruzado. Sin embargo, sabía que no era mi problema. Eso es algo que tú y Hudson tendrán que resolver, le dije finalmente. Yo ya no formo parte de esto, Amelia. No quiero más drama en mi vida. Ella intentó seguir hablando, pero corté la llamada. Necesitaba seguir adelante, y cada conversación con ella era como arrancar una costra de una herida que apenas comenzaba a sanar. Unos días después, recibí un correo inesperado. Esta vez era de Grace, la esposa de Hudson. Su mensaje era más largo que el anterior, y me dejó helado. Asunto: gracias por ser honesto. Hola, Oliver. Espero que estés bien. Quería escribirte para agradecerte de nuevo por tener el valor de contarme lo que descubriste. Sé que no fue fácil, y aunque me dolió profundamente, estoy agradecida de que me diste la oportunidad de enfrentar la verdad. Desde que me enteré, he estado tomando medidas para protegerme a mí misma y a mis hijos. He hablado con un abogado, y estoy iniciando el proceso de divorcio. No puedo seguir casada con alguien que me traicionó de esta manera. Por otro lado, pensé que deberías saber que Hudson también está enfrentando consecuencias en su trabajo. La empresa tomó muy en serio las pruebas que compartiste. Está siendo investigado por abuso de poder y posible conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Es probable que lo despidan. Sé que nada de esto deshace lo que pasó, pero quiero que sepas que tu decisión tuvo un impacto positivo. Gracias por ayudarme a recuperar mi vida, incluso si no fue de la manera más ideal. Cuídate mucho. Grace. Después de leer ese correo, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviado de que Grace pudiera tomar el control de su vida y proteger a sus hijos. Por otro lado, no podía evitar reflexionar sobre cómo todo esto había comenzado, una mentira, un momento de traición, y cómo había crecido hasta convertirse en una cadena de eventos que afectó a tantas vidas. Mientras tanto, mi vida comenzaba a estabilizarse de nuevo. Decidí enfocarme en mí mismo, volví al gimnasio, me dediqué más a mi trabajo, y comencé a reconectar con amigos que había descuidado mientras estaba con Amelia. También adopté un nuevo pasatiempo, la fotografía, algo que siempre me había intrigado pero nunca había explorado. Sentía que necesitaba algo que me ayudara a encontrar belleza en el mundo después de toda la oscuridad. Pero la paz no duró mucho. Un día, mientras tomaba un café en mi lugar favorito en Capitol Hill, vi a Amelia. Estaba sentada sola, mirando su teléfono con una expresión de derrota. Al principio, pensé en ignorarla, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, se levantó y caminó hacia mí. ¿Podemos hablar?, me preguntó, con una mezcla de esperanza y arrepentimiento en sus ojos. Amelia, respondí, suspirando. No sé qué más hay que decir. Todo está dicho. Solo quería disculparme, dijo rápidamente. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser una mejor persona. Perdí todo por mis errores, y eso me obligó a reflexionar sobre quién soy y quién quiero ser. No supe qué decir. Por un lado, estaba cansado de su presencia en mi vida. Por otro, podía ver que sus palabras eran sinceras. Al final, simplemente asentí. Te deseo lo mejor, Amelia, le dije. Pero ya no formas parte de mi vida. Espero que encuentres lo que buscas, pero yo necesito seguir adelante. Ella pareció aceptar eso, y se marchó sin decir más. Después de ese último encuentro con Amelia, finalmente sentí que podía empezar a sanar de verdad. Por más que las palabras finales parecieran haber cerrado el capítulo, el impacto de lo ocurrido seguía reverberando en mi mente. Había días en los que me sentía en paz y motivado, y otros en los que la rabia, la tristeza, o incluso la duda volvían a asomarse. Pero poco a poco, mi vida comenzó a recuperar un ritmo normal. Durante ese tiempo, decidí que necesitaba un cambio más grande. Seattle había sido mi hogar durante años, pero cada rincón de la ciudad parecía estar impregnado de recuerdos de Amelia. Desde los restaurantes donde cenábamos hasta los parques donde paseábamos a nuestros perros, cada lugar me recordaba lo que había perdido.
Así que tomé una decisión, mudarme. El destino elegido fue Austin, Texas. Había visitado la ciudad un par de veces y siempre me había encantado su vibrante cultura, la música en vivo y la energía joven y creativa. Además, había recibido una oferta para trabajar en una nueva startup allá, algo que me daba una excusa perfecta para empacar y empezar de nuevo. El proceso de mudanza fue como una terapia. Ordenar mis cosas, deshacerme de lo que ya no necesitaba, incluyendo algunos recuerdos de Amelia, y planificar una nueva vida me hizo sentir ligero. Max, mi fiel compañero peludo, parecía tan emocionado como yo con el cambio. En cuestión de semanas, ya estábamos instalados en un pequeño apartamento en el corazón de Austin, con un nuevo horizonte frente a nosotros. A medida que me asentaba en mi nueva vida, también comencé a abrirme de nuevo a conocer gente. Al principio, la idea de volver a confiar en alguien me daba vértigo, pero no quería permitir que lo que había pasado con Amelia definiera mis futuras relaciones. Empecé despacio, salidas casuales, encuentros con amigos de amigos, y eventualmente, citas. Fue en uno de esos encuentros casuales donde conocí a Lily. Era fotógrafa y tenía una personalidad que brillaba con una energía tranquila pero contagiosa. Nos encontramos en un mercado local donde estaba exhibiendo su trabajo, y me quedé enganchado con una de sus fotos, una toma aérea de un cañón en Arizona que capturaba la luz de una manera que hacía que pareciera casi irreal. Esa es mi favorita también, dijo, sorprendiéndome mientras observaba la foto. Me giré y la vi, cabello oscuro, ojos brillantes, y una sonrisa fácil que hacía que te sintieras cómodo al instante. De alguna manera, nuestra conversación fluyó como si nos conociéramos de antes. Hablamos sobre fotografía, Austin, y como ambos habíamos llegado a la ciudad buscando algo diferente. Intercambiamos números al final de la charla, y eso marcó el comienzo de algo inesperado. Mientras tanto, las consecuencias de la historia con Amelia y Hudson seguían resonando, aunque ahora solo como ecos lejanos. Supe, a través de amigos en común, que Hudson había sido despedido de su trabajo tras la investigación de la empresa. Al parecer, más empleados salieron a la luz con historias similares sobre conductas inapropiadas por su parte, lo que dejó claro que Amelia no había sido la única. La empresa había decidido cortar todo vínculo con él para evitar un escándalo mayor. Amelia, por su parte, se había mudado de regreso con su familia en Portland. Había intentado encontrar trabajo en marketing, pero su reputación en la industria había quedado manchada por completo. Un amigo en común me dijo que estaba trabajando en algo temporal mientras intentaba reencaminar su vida. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco pena. Era simplemente la consecuencia natural de sus actos. Grace, en cambio, parecía estar saliendo adelante. Un día, me llegó un mensaje breve de ella. Asunto, gracias de nuevo. Hola, Oliver. Solo quería que supieras que el divorcio se finalizó la semana pasada. Estoy comenzando una nueva etapa con mis hijos, y aunque ha sido difícil, estoy en un lugar mejor. Gracias por darme la verdad cuando más la necesitaba. Espero que estés bien y que también hayas encontrado la paz que mereces. Con gratitud. Grace. Le respondí con un mensaje corto deseándole lo mejor. Saber que ella estaba bien me dio una sensación de cierre adicional. Con el tiempo, Lily y yo nos fuimos acercando más. Ella no solo me ayudó a redescubrir mi pasión por la fotografía, sino que también me mostró que podía volver a confiar. A diferencia de mi relación con Amelia, donde siempre había una cierta prisa por planificar el futuro, con Lily todo era más orgánico. No había presión, solo dos personas disfrutando el momento. Un día, mientras paseábamos por uno de los parques de Austin con Max, ella me tomó de la mano y me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: lo que sea que te haya traído hasta aquí, me alegro de que lo hiciera. Me detuve y la miré, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que todo lo que había pasado, por doloroso que fuera, había llevado a algo mejor. Yo también le respondí. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que esa experiencia me cambió, pero no me rompió. Aprendí a valorar mi propia paz y a no comprometerme con personas que no la respeten. La vida puede ser dura, pero también tiene una forma de equilibrar las cosas si estás dispuesto a seguir adelante. ¿Amelia? Espero que encuentre su propio camino. Pero yo ya no soy parte de esa historia. Mi historia es mía, y ahora está llena de nuevas oportunidades, nuevas conexiones y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se siente brillante.